¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Perdón un poco el retraso, salí ligeramente tarde del hospital. Si todos me escuchan correctamente, por favor, si no me escuchan, igual avísenme. Vamos a empezar con el tema. El tema propiamente se llama injertos óseos. Quise agregar un pequeño subtema que se llama manejo de casos simples a complejos, precisamente para la cuestión de cirugía implantológica. Inicio con esta frase de, creo que todo el mundo conocemos los iPhone o Apple en general, y él fue el innovador, que todo el mundo sabemos que es Steve Jobs, y él mencionaba esto, ¿no? Que el que no empieza a hacer distinción con la innovación, pues bueno, solamente va a seguir siendo un seguidor de las técnicas ya existentes. Los conceptos básicos tenemos que saber qué es el hueso, cómo se forma, cómo está, para saber cómo lo vamos a usar en precisamente los injertos óseos. Los injertos óseos tienen una determinada circunstancia en la cual debemos de manejar y conocer, y un ejemplo es esto, que la base fundamental son los conductos caversianos, cómo van a estar irrigados ese injerto, como si vamos a tomar de algún otro lugar que tenga que estar suficientemente irrigado, y si vamos a poner algún injerto, por ejemplo, liofilizado, tiene que estar en un lugar correctamente irrigado, libres de infección, para que pueda ser totalmente viable y exitoso. Esto de las cuestiones de las partículas de los injertos que vamos a poner son importantes, los voy a tocar más adelante, pero también conocer todo este trabeculado, que ya seguramente muchos de ustedes lo conocen, y que nos va a determinar si es un tipo 1, un tipo 2, un tipo 3 o un tipo 4 de hueso. Este doctor que todo el mundo conocemos como el padre de la implantología, que se llama el doctor Brandemark, tenemos que conocer que claramente el tema específico es injertos óseos, pero que también tenemos que saber que esos injertos van dirigidos a colocar un implante, no van dirigidos solo a poner un injerto por poner un injerto, ¿no? Sino con la finalidad y la dirección a colocar un implante. Y debemos de conocer que los implantes dependen de diversos tipos, tienen diversas superficies, y entonces nos va a ayudar a la combinación con determinado injerto a mantener la viabilidad y el éxito de los implantes que vayamos a colocar. Ya que sabemos un poquito de manera general sobre esta historia de la odontología, que está resumida en dos diapositivas anteriores, ahora vamos a entrar más a fondo a lo que hablamos de los injertos. Un injerto óseo va dirigido, reitero, hablando de implantología, pues propiamente a la colocación de un implante, pero este implante va a recibir cargas y por consiguiente va a estar direccionado estas cargas al hueso. Y muchos implantes fallan porque están mal direccionadas esas cargas. No he hablado propiamente, como les comento, de los injertos, que ahorita lo voy a tomar, pero sí voy a hablar de ello, y quiero antes de eso platicar de esto de las cargas. Como lo vemos en la parte central, que tiene estas rayas rojas, podemos ver cómo tiene un orificio, y si no tuviera ese orificio, pues no, las rayas serían totalmente verticales. En este caso, se ve cómo se desplazan esas rayas, y significa que al momento de colocar un implante, supongamos que es el hueso, las fuerzas de tensión y unas fuerzas que se llaman de compresión. Para esto y entender esta parte, no me voy a meter mucho a ello, pero son aquellas cargas que se van dirigidas al hueso, depende la posición y la dirección en la cual colocamos el implante. También se utiliza en cirugía maxilofacial estos términos para colocar las mini placas y tornillos en fracturas mandibulares. Pero en este caso, y excluyendo eso de fractura, vamos a dirigirlo específicamente a cómo hacer nuestro correcto injerto para evitar la pérdida del implante. Y como lo ven, bueno, el implante puede verse muy bien al inicio, cuando está recién colocado en la parte ósea, pero una vez que ya empieza a cargarse, como ven en la imagen de su pantalla, ya cuando está con la oclusión, pues bueno, empieza a generar presiones hacia el hueso, ¿no? Y el exceso de presión pues puede generar pérdida ósea y nuestro injerto verse totalmente perdido. Es bien importante tomar estas cuestiones fundamentales en cuenta, porque muchos de nosotros ponemos solo los implantes y dejamos el problema para el rehabilitador. Y el rehabilitador pues tiene que verse de muchas soluciones, tiene que hacerse de muchas, de alguna forma,
vamos a llamarla así, artimañas para que pueda lograr colocar esta corona establemente y que quede en oclusión y que quede libre de contactos prematuros, etcétera. Pero aún así a veces que no es totalmente suficiente, ¿no? Porque no planeamos el injerto y el implante. En este caso el tema es injertos, pero todo va dirigido a los implantes. Sabemos que hay una clasificación muy conocida, esta es una de ellas, que se llama Leconisar, que en el 85 describieron este tipo de hueso del 1 al 4, pero además clasificaron en la mandíbula y en el maxilar el desgaste que va a tener o la pérdida ósea para de esa manera tener y saber qué tipo de injerto necesitamos, ¿no? Si tiene una pérdida tipo B, por ejemplo, bueno, vamos a necesitar a lo mejor solo una expansión y no un injerto. Pero si estamos en una C, D o E, bueno, pues ahí se nos va complicando cada vez más los casos. También existe una clasificación del doctor Misch, no la puse, pero también habla sobre las clasificaciones de D1, D2, D3 y de esa manera poder entenderlo. Me quedo con esta de Le Corsair, que creo que es más antigua y me gusta un poquito más. Aquí podemos ver cómo se ve realmente una tomografía con la interpretación de dibujos de cualquier otro libro. Como si podemos ver en una tomografía la densidad ósea que tenemos, el ejemplo es la imagen izquierda donde está la caída tipo 1, que aunque tiene tipo 1 es muy poquito el hueso residual que tenemos para poner un implante. Por consiguiente tenemos que pensar en un injerto, independientemente de que tengamos un tipo 1, que tampoco es el ideal para poner implantes, el ideal es 3. Entonces, en esta circunstancia, por la calidad o cantidad de hueso que tenemos, la calidad es relativamente, supongamos, la mejor, pero la cantidad está disminuida, entonces tenemos que pensar en colocar un injerto óseo. Antes de colocar el injerto óseo, también continuamos con estos conceptos básicos y son cómo y cuándo vamos a mantener para poder rehabilitar nuestro implante. Si lo queremos hacer en una sola fase, por ejemplo, implante e injerto, o si lo queremos hacer en una segunda fase, primero injerto y después implante, de cualquiera de las dos maneras, necesitamos específicamente conocer esta función, porque dicen que a los 2 meses o a los 3 meses vas a poder cargar tu implante cuando no es carga inmediata, ¿no? Y cuando es carga inmediata, ¿hasta cuándo vas a poner la restauración final? Y aquí está un ejemplo. Se llama esta fase de lo que es la cuestión propiamente de la osificación y mineralización del hueso, que empieza de las 2 a las 3 semanas, llega los agregantes y hasta el tercer mes ya está mineralizado para estar en una fase cero y poder tener esa carga del implante, ya sea que sea carga inmediata, porque al fin y al cabo la carga inmediata va dirigida a que no le pones una restauración final, ya sea que sea en dos fases, o sea, pones el implante y luego lo cargas, o ya sea que pones el injerto, el implante, y pues claramente después lo vas a rehabilitar. Cualquiera de estas opciones, siempre tenemos que tomar en cuenta cuánto es el lapso en el cual el hueso se regenera, digamos que empiezan todos sus precursores y al final se mineraliza de nuevo para tener un éxito sobre el injerto. Quiero agregar unos temas más acerca de los injertos y uno de ellos es el plasma. En la clínica que tengo, junto con demás doctores, en este caso la doctora Evelyn que la ven en la imagen, eh, tomamos el plasma precisamente para mejorar este injerto. Este injerto nos va a dar mucha mejor viabilidad y un éxito mayor si lo mezclamos con plasma rico en plaquetas. El proceso, pues, nosotros lo llevamos a cabo. Algunos doctores, cuando dan algunos cursos, dicen que ellos los mandan a algún laboratorio, les toman la muestra y después ya les mandan el plasma. En nuestro caso, no, tenemos nuestra centrífuga. Un ejemplo es la doctora, yo tomamos la muestra sanguínea, se vacía en los tubos, nosotros usamos tubos de citrato de calcio, que son los que tienen la tapita azul, los metemos a centrifugar, tenemos un protocolo que establecimos en base a, digamos, ligeramente diferente a lo que ya se usa en odontología, lo usamos en base a libros o estudios propiamente de bioquímica, donde dice que lo usamos 10 minutos máximo a 1800 revoluciones y eso nos da un buen resultado. Una vez que tenemos el plasma, que este es el ejemplo, aquí lo tenemos, de hecho, el protocolo que usen, no me voy a meter en eso, pero lo que sí les voy a explicar y al final me gustaría comentarlo y discutirlo tal vez con algunos si así está de acuerdo, es
¿Qué diferencia hay entre plasma rico en plaquetas y plasma rico en factores de crecimiento? Eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Y todo va dirigido, reitero, para combinarlo con el injerto, cual sea que vayamos a poner, para que tenga una mejor viabilidad y sea un éxito. El plasma rico en plaquetas es el que ven en su imagen. Ese es un plasma rico en plaquetas, en teoría. ¿Por qué en teoría? Porque no lo sabemos hasta a nivel microscópico, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer para que reduzcamos esa, o para que sepamos que sí está rico en plaquetas? Cualquiera, como le decía, protocolo que lleguen a usar, se va a ver en los tubos tal y cual los ven en su imagen. Esa división entre lo rojo y lo amarillo con una línea blanca, que va a ser la línea linfocitaria, pero excluyendo eso, todos vamos a ver ese color, pero no vamos a saber si realmente tenemos los factores de crecimiento, que es lo que necesitamos. Un plasma no es rico en plaquetas si no tiene los factores de crecimiento. Lo podemos ver igual, podemos usarlo exactamente idéntico, pero tal vez ya rompimos los factores de crecimiento que son los que necesitamos para mezclar con nuestro injerto y que realmente nos funcione. Bueno, aquí es un ejemplo. Yo lo tomo, lo mezclo con el hueso y cuando voy a poner el implante, pues bueno, coloco el injerto de hueso con el plasma. Como podemos ver aquí, está el tubo rojo, luego está propiamente el tubo que ya está centrifugado y por último la jeringa, como la imagen que está ahí con el hueso que está mezclando, donde ya obtuvimos el plasma rico en plaquetas. ¿Y cómo sabemos que sí realmente fue plasma rico en plaquetas? Bueno, el protocolo que les comentaba, yo utilizo 10 minutos a 1800 revoluciones en la centrífuga. Después de eso, bueno, previo a eso, a los pacientes, cuando les tomamos la muestra de sangre, debemos de poner la ligadura, no más allá de 10 minutos, porque si estamos picándolo y que no le llegamos y ponemos la ligadura y otra vez y todo esto y volvemos a poner la ligadura en el mismo lugar, las plaquetas se empiezan a romper. No lo vamos a ver a nivel microscópico, sino todo es a nivel eh, molecular. Se empiezan a romper las plaquetas y entonces vamos a tener exactamente lo mismo que vemos ahí, el color amarillento que les decía, pero esas plaquetas ya están rotas, ya están liberados los factores de crecimiento, entonces lo que le estamos poniendo propiamente a nuestro hueso solamente es plasma, no le estamos poniendo plasma rico en plaquetas, solo es plasma. Entonces, para limitar estas cuestiones vamos a tomar en cuenta que primero pues no estar dando tantos piquetes, ¿no? Para encontrar el vaso que queramos tomar en la sangre. Eso es muy importante, la ligadura no más allá de 10 minutos colocada en el mismo lugar por lapsos o continuamente, porque va a generar que precisamente los vasos estar comprimidos para las plaquetas es una agresión y se rompen porque piensan que es una lesión que tienen que reparar. Eso es algo importante. Cuando tomamos la sangre y si lo tomamos bien, ahora vamos a vaciarlo en los tubos. Estos tubos, al momento de ponerlos boca abajo, y caer toda la sangre durante o dentro de los tubos, se van a romper las plaquetas. Lo que tenemos que hacer es ponerlos a 90 grados horizontales o viendo hacia arriba para que la sangre por la propia succión, todos esos tubos tienen, digamos que una presión negativa, cuando lo metes solito te jala el émbolo de la jeringa. Entonces debemos ir poco a poco pegados a la pared para que la sangre vaya resbalando sobre el tubo de la muestra que tomamos, en este caso nosotros citrato de calcio, y entonces se va llenando el tubo y no rompamos las plaquetas. Digo, esto es solamente para disminuir, porque al final y al cabo no lo sabemos a ciencia cierta hasta no hacer un estudio molecular o microscópico donde vemos que las plaquetas están completas. Pero con esto podemos estar más cercanos a decir que tenemos un plasma rico en plaquetas y además en factores ricos, en factores en crecimiento, perdón. Aquí tenemos un ejemplo de que tenemos en el plasma, tenemos tal y cual la imagen izquierda donde vemos el plasma y los glóbulos rojos, pero específicamente el plasma debemos de tomar la fracción inferior. La fracción inferior, como la imagen que ustedes ven del lado derecho, se alcanza a ver, dice PRGF, que son los plasmas ricos en factores de crecimiento, que está en inglés, que es growth factor. Pero bueno, esa fracción tercera, que es la que está pegada a la línea blanca, es la que debemos de tomar. Ahí es donde está concentrado todos los factores de crecimiento. Eso es lo más importante. Lo demás, pues lo podemos usar como relleno. Si llevamos así, relleno me refiero a combinar tal vez al final un poco, pero realmente lo que debemos usar específicamente es la fracción o la tercera fracción. Hablando de las plaquetas y de los factores de plasma rico en factores de crecimiento,
Debemos de saber que las plaquetas tienen este tiempo de vida, no tienen un núcleo, y estos gránulos, estos pequeños circulitos que ustedes pueden ver en esta imagen de microscopio real, pero además representado con la imagen inferior, que tienen unos pequeños círculos amarillos que se llaman gránulos alfa. Estos son realmente los factores de crecimiento. Estos gránulos alfa, ahí adentro de estos gránulos alfa, son donde están los factores de crecimiento. Como les comentaba, si cometemos muchos errores en la toma de la muestra de sangre, en el procesado centrifugado, podemos romper esta plaqueta y estos factores, estos gránulos se rompen también, se salen y entonces ya no tenemos absolutamente nada más que plasma. Y bueno, estos factores, como lo ven aquí, estos factores que contienen los gránulos alfa son todos estos, como los pueden ver aquí, que nos van a ayudar a que tenga una mejor y más rápida regeneración ósea, un más adecuado y firme integración o esta integración del implante, incluyendo que además pueden tener también algunas terminaciones o algunas superficies específicas del implante, pero esto es más importante o es mucho importante, mucho más importante creo yo, para que tengamos el éxito de los implantes. A veces lo que hago yo también es que tomo plasma, aunque no ocupe injerto, también sumerjo el implante en este plasma con factores ricos de factores de crecimiento y coloco el implante y esto me va a ayudar a que tenga una mayor regeneración o esta integración del implante propiamente en donde lo voy a colocar. También podemos agregar, porque cuando pongamos injertos, además de poder mezclar esta circunstancia del plasma rico en factores de crecimiento, con el injerto que vamos a tomar particulado, ¿no? Porque si vamos a tomar un bloque, por ejemplo, también lo podemos sumergir o podemos empapar este bloque y colocarlo. De cualquier manera nos va a ayudar. Siempre que pongo un bloque, por ejemplo, siempre le pongo un poco de granulado para cubrir esos espacios muertos que pueden quedar y que pueden ser que el injerto en bloque no pueda integrarse correctamente. Entonces siempre nos va a servir el plasma rico en factores de crecimiento, pero en muchos casos de ellos también ocupamos una membrana. A lo mejor muchos de ustedes pueden utilizar pues, membranas de colágeno absorbibles o alguna otra membrana no absorbible. A mí en particular no me gustan las membranas no absorbibles, ¿no? De polietileno no me gustan, las de membranas metálicas, algunas, no todas, y les voy a decir por qué ahorita más adelante. Pero si no es así, de la misma sangre que tuvimos podemos tomar o hacer algunas membranas, ¿no? Esta membrana de factores que ya tuvimos del plasma. Entonces yo la mezclo con gluconato de calcio a los mismos tubos que metí, a las mismas revoluciones, porque puedo ponerle más revoluciones si quiero, o poner unos tubos diferentes, pero para no estar haciendo unos tubos y otros tubos y mayor revoluciones o menos revoluciones, algunos los uso mezclando el propio hueso en forma líquida y a esos mismos tubos que me sobraron les pongo gluconato de calcio y este gluconato de calcio va a hacer que se me hagan propiamente la membrana. Hay otros protocolos que ustedes a lo mejor conocen, no los voy a nombrar, que también podemos hacer membranas sin ningún problema. El que yo utilizo para ser más práctico, como les comentaba desde un principio, es utilizar 1800 revoluciones en la centrífuga por 10 minutos. La fase va a ser líquida, va a salir plasma rico en factores de crecimiento porque así hago todo lo que ya anteriormente les comenté, ese protocolo para mantener estos factores de crecimiento y no romper las plaquetas y mantener los gránulos alfa. Pero bueno, utilizo algunos tubos y los restantes les pongo gluconato de calcio para hacer la membrana. Una vez que ya se hace la membrana, pues bueno, eso la uso para cubrir mi injerto. En caso que los pacientes no quieran que les tome una muestra de sangre, bueno, pues uso las membranas absorbibles de colágeno. Membranas no es el tema, pero existen de varios tipos. Existen unas embebidas en algún antibiótico, en clorexidina, existen de corta, media y larga duración. Eso lo dejaré a su decisión en la consulta propia, depende el caso específico. Y las membranas no absorbibles, tanto sintéticas como mallas, ¿no? En mi caso, como les comentaba, yo utilizo, debo decir que el 90% de los casos, cuando no utilizo estas membranas de plasma, bueno, utilizo de colágeno. Y en el 10% restantes, algunas mallas. Y específicamente algunas. Estas mallas tienen que tener una característica específica. Si ustedes no lo han utilizado, ahorita les voy a explicar cuáles son las características específicas para que no fracasen. Y bueno, todo va dirigido al final, como el inicio del tema es, un injerto, porque este injerto va dirigido para colocar un implante. Aquí está un ejemplo, ¿no? Tenemos un
borde alveolar muy delgado. Pensamos poner un injerto nuevo para que al final tengamos un implante con una vitalidad de muchísimos años y además que tenga rehabilitado, no tenga esas presiones y esas cargas que habíamos descrito al inicio que puedan hacer que se pierda. Porque cuando tenemos unas cargas indeseadas, pues bueno, toda la carga va directamente al hueso y por consiguiente pues se pierde. Opciones de algunas de tantas que les iré mencionando y que les iré diciendo, pues bueno, aquí hay algunas. Una se llaman hacer un corte, como un sándwich, donde hacemos desplazado ese corte óseo que lo vamos a realizar. ¿Con qué lo vamos a realizar? Con el instrumento que ustedes necesiten, que gusten. Yo al principio lo hacía con una fresa 701 o 702, ahora utilizo el piezoeléctrico, que si algunos lo han utilizado ustedes, es excelentemente, en verdad es alguna herramienta que creo que nos va a dar mucha satisfacción y unos cortes muy finos, pero bueno, eso es tema solamente de comentario. Hacemos esta división del hueso, ponemos el injerto granulado en medio y le ponemos una plaquita para mantener esas dos porciones óseas y unos tornillos, para que precisamente pues pueda hacerse una regeneración intermedia y crezca esa porción ósea, ¿no? La otra se llama distracción, en donde ven una flechita verde, donde tenemos un distractor propiamente, tomando el nombre, reiterando, donde vamos a ir haciendo ese giro y va a ir creciendo el hueso. Lo utilizo mucho en ortopedia, a veces para hacer extracción de algunos huesos largos, también lo podemos hacer aquí. Los maxilofaciales lo utilizamos para hacer crecer la mandíbula, la articulación, el maxilar, depende de qué es lo que queramos poner. Existen unidireccionales, bidireccionales y multidireccionales. En este caso, solo ocupamos unidireccionales porque va a crecer solo de abajo hacia arriba, es todo lo que necesitamos. El problema de estos distractores es que necesitamos paciencia, el paciente también reiterando la palabra paciente, tiene que ser así, y es un poco molesto, doloroso, porque mientras vas dando vuelta, pues el paciente siente dolor aún a pesar de los analgésicos. Y una vez que tengamos en la fase final, pues tenemos que tener una fase de consolidación en la cual tenemos que mantener el distractor para después retirarlo y entonces poder poner los implantes. Adelante les voy a presentar unos casos usando estas herramientas. La tercera opción, bueno, es poner un bloque, como se ve en su imagen inferior izquierda, donde tenemos que fijarlo por medio de muchos le llaman grapas, algunos le llaman, se me fue el nombre, pero bueno, son tornillos, tachuelas, se me acuerdo. Algunos le llaman tachuelas porque las tachuelas en verdad son muy pequeñitas y delgadas. Yo prefiero, si lo voy a poner en bloque, un tornillo. Un tornillo que va a atravesar las dos partes, tanto el bloque como el hueso donde voy a colocar, y mantenerlo fijo, pero además le pongo hueso granulado, como les explicaba al principio. Este hueso granulado va a rellenar esos espacios muertos para que tenga una mejor integración, una mejor osificación y mineralización del bloque que voy a colocar. Y por último, el que casi todos ocupamos, porque es el creo que más fácil y además es el que podemos tener más a la mano, y es el hueso granulado. Si ven en su imagen inferior, tiene aparte una línea que se ve color naranja y eso representa la membrana. Tanto en el bloque como en el granulado se sugiere poner una membrana para mantener, digamos que aislado de la cavidad oral, porque también puede haber unas dehiscencias del tejido. Y además tenemos que tener esa superficie del tejido gingival totalmente flexible para cerrar completamente, que parte del éxito de los injertos no solo es propiamente el injerto, sino es la cobertura. Si no tenemos una adecuada cobertura, estamos cercanos al fracaso porque va a haber una contaminación, porque sabemos que en la boca siempre hay factores contaminantes. Existen otras alternativas, aquí existen otras más, como les decía, hay unas mallas que son metálicas y de algún otro material no absorbible, ahí ejemplo son las tachuelas, yo no los uso, sí los usé algunas veces, para mí en mis manos no son útiles, eh, pues no me gustan, hay que hacer doble intervención, a veces la membrana de polietileno pasa una reacción sobre el tejido gingival, eh, cuando las quitas a veces generan cuestión de tejido de granulación ahí, crónicamente inflamatorio ahí metido, y bueno, para mí no es muy útil, no me ha funcionado y dejé de usarlas. Los bloques, como ven inferior, del lado derecho, pues bueno, pueden ser correctamente usados. Me ha pasado, no sé si ustedes han usado, para mí me ha pasado que pongo el bloque,
Al principio solo ponía el bloque y quitaba los tornillos y se venía con todo y el bloque, o sea, no se veía osificado a pesar de haber pasado, no sé, 4, 5, 6 meses. Entonces usé esta cuestión mixta de poner hueso granulado y luego el bloque y a veces tratar de dejar los tornillos y ya no quitarlos. ¿Con qué quiero decir con esto? Que ya veo dónde va a ser la dirección del implante y solo coloco el tornillo, el que está unido o el que une a este bloque, en una cuestión distal en las esquinas para que no interfiera en la colocación del implante y ahí dejo el tornillo, o sea, no lo quito. Entonces esas son las opciones. Si va a colisionar con el tornillo que yo usé para colocar el bloque, bueno, lo quito y que a veces puedo pensar que puede venirse ese pequeño bloque, ¿no? Entonces sí tengo que hacerlo con mucho cuidado y aún a veces esos tornillos se les hace hueso encima y es difícil quitarlos. Entonces por eso ahora decido ponerlos en zonas donde no van a estorbar para colocar el implante y el tornillo, que también son de titanio, ahí los dejo. Y la imagen superior, que es esa membrana que les digo que yo uso en condiciones específicas y Hayos en la maneja, que se llama Osbio. Esta membrana de titanio, más bien malla de titanio, vamos a llamarla así, tiene unas microperforaciones. Esto es lo importante que les quería comentar. Si vamos a usar mallas, si vamos a usar membranas de titanio, si lo quieren llamar así, o membranas metálicas, como ustedes las conozcan, es bien importante que estas perforaciones que tienen estas membranas mallas o el término que ustedes quieran usar, yo los voy a llamar mallas, sean muy pequeños los orificios. ¿Por qué muy pequeños? Si entre más grandes sean, la gíngiva, en este caso la encía, va a sufrir y se va a disentar. Esa es una. Segunda, los gránulos van a pasar por ese espacio y bueno, van a tener ahí va a quedar osificado, si así bien va, tanto encima de la malla como abajo de la malla, y cuando la quieren quitar va a ser difícil quitarla y van a estar haciendo osteotomía y se van a estar peleando con el injerto y pues más tiempo operativo en el paciente, generar más molestias. El beneficio de esto que se llama Osbio es que ponen el implante y si el mismo implante les sirve de base para mantener esta malla cubriendo, digamos que se sostiene su propio injerto. Y es tan delgadita, si alguien ha apachurrado seguramente una lata de refresco, es tan pequeña o tan delgada que la pueden manipular y ha habido ocasiones en que la puedo quitar haciendo una pequeña incisión sin volver a hacer levantar colgajo. Quito este tornillo verde que alcanzan a ver ustedes, quito la cobertura que está sujeta o el aditamento que sujeta hacia el implante y con unas pinzas voy jalando y apachurrando la malla y es suficiente para ir sacando la malla de su lugar sin que tengan que volver a levantar un colgajo amplio, porque es tan delgada que es suficiente ese grosor para mantener el hueso, pero además también para poder retirarla fácilmente. Existe este protocolo que también lo pueden ustedes usar, que es tomar un combin y usando el combin diseñar el injerto del hueso en bloque exclusivo y digamos con las medidas exactas que las que van a usar. Hoy la tecnología digital está extremadamente avanzada. Adelante les voy a enseñar otros casos de las cuestiones digitales para hacer estos injertos o a veces ya no usarlos. Pero bueno, cuando tenemos el caso y el paciente tiene los recursos, podemos diseñar la posición del implante con cirugía guiada y además el bloque digitalmente guiado también, en el sentido de que está diseñado para el lugar específico y donde vamos a poner los tornillos. Ahí se van a quedar porque ya están diseñados que no colisionan y el injerto, el bloque cae exactamente en lo que ocupamos, ¿no? Pero aún así, yo sugiero que le pongan un poquito de hueso granulado, plasma y su membrana, ¿no? En algunos casos, no la membrana, pero pues bueno, ahí hay una discusión creo que bastante profunda entre los libros de cirugía maxilofacial y entre los libros de perio. Digo, no estoy en contra de ninguno de los dos, mi especialidad es maxilofacial, pero no estoy en contra ni a favor ninguno, simplemente que el caso que tengas es el que decides. Yo he hecho casos donde no les pongo membrana, pero sí hago un cierre completo con su propia encía. Y hay otros casos que sí les pongo membrana, ¿no? Cuando así el paciente me lo permite, porque también seguramente han estado teniendo ustedes pacientes que por su tipo de ideología o religión no permiten que les pongan injertos, sangre, etcétera, múltiples circunstancias y tienes que tomar diferentes
opciones que tengas en tus manos para poder solucionar el caso. Esta es otra opción que también lo tiene Hyosen, que se llama S-Kit, que es un kit de expansión, porque hay casos que a lo mejor, como las imágenes ustedes las pueden ver, que pensamos en poner un injerto, ponemos el implante, pero hablando del principio de las cargas de los implantes, estas cargas cuando empiezan a tener, como la ven en su imagen inferior, un corte tomográfico, pues el injerto realmente, aunque en apariencia está bien integrado, al final no está totalmente integrado, ¿no? O sea, sí está integrado a una parte del implante, pero la cuestión apical no, y cuando están las cargas, se puede desplazar o puede empezar a tener pérdida ósea. Entonces existe una técnica que se llama expansión crestal, en donde hacemos un corte a nivel del hueso, digamos, a la mitad, como si fuera, pues, dividir dos porciones, y eso va a hacer que nuestra fuerza ejercida, esta fuerza de tensión y compresión, como se ven en las dos líneas inferiores derechas, pues pueda ser dirigida hacia el implante y por consiguiente nuestras tablas óseas se mantengan mejor y con mayor viabilidad a futuro. Ya en la técnica tiene dos variantes, con injerto y sin injerto, depende de cuánto expandiste, o sea, haces la expansión, pones el implante, te va a quedar un espacio en medio, puedes poner un injerto ahí o puedes no usarlo, porque es como si fuera una extracción, se pasa una regeneración en medio donde existe la osteotomía, vamos a llamarle de esa manera. Entonces, yo a veces sí le pongo injerto, a veces no le pongo injerto, depende cuánta cantidad hice de expansión. Si puse 1, 2, 3, 4, 5 implantes, y entonces la brecha es muy larga y entonces digo, bueno, le pongo injerto óseo. Pero si van a poner 1 o 2 implantes, no necesariamente tienen que poner injerto óseo. ¿De dónde vamos a mantener o cuáles son las diferencias, cuáles son las ventajas del injerto, los tipos de injerto que tenemos? Un ejemplo, los autólogos que van a tener, bien sabemos, las ventajas mucho mayores que en cualquier otro, ¿no? El aloplástico, el homólogo, el heterólogo. Entonces, cualquiera de esos, el injerto autólogo siempre va a tener el gol estándar de poder poner injertos. ¿Cuál es ese gol estándar? La osteogénesis. Tenemos osteoinducción, osteoconducción y osteogénesis. El único que tiene osteogénesis es el autólogo. Entonces, en la medida de lo posible, en la medida que los pacientes se los permitan y en la medida de no hacer, digamos, tan grande el tratamiento como tomando injertos de diferentes funciones o diferentes partes, pues bueno, usemos el autólogo. Cuando no es posible por diferentes circunstancias, tenemos a la mano y puede ser los homólogos. Yo no utilizo los aloplásticos casi nunca, los utilicé, vi que no me funcionaron porque al final creo que la integración no fue tan adecuada. Sí llego a utilizarlos muy de vez en cuando no hay otra opción, pero si en mis manos está, sigo esto, autólogo y luego homólogo, y si no tengo, pues de ahí hacia abajo. Estas son algunas, como ustedes pueden verlos en sus imágenes, las ventajas y desventajas. Reitero, creo que si lo pueden utilizar autólogo y si no, pues liofilizado sería el más indicado. ¿Qué vamos a tomar en esas consideraciones de los injertos? Bueno, primero el tipo de injerto que necesitamos, segundo la cantidad de injerto y por último nuestras habilidades y limitaciones. Que yo creo que el 1 y 2 podrían, no es que se excluyan, podríamos tenerlos todos. ¿Qué tipo de injerto? Pues yo ya sé que voy a tener un injerto granulado con tal partícula, o un injerto en bloque, o un injerto combinado. Los granulados tienen mixto y cortical, o solo mixto, o sea, eso lo podemos ver creo que todo el mundo. Y la cantidad de injerto podemos evaluar, ¿no? Regularmente muchos lo hacemos al tanteo, a ver, hice una extracción, o va a ser en un implante, pues 1 gramo o van a ser dos y dices, bueno, voy a utilizar 2 gramos. Puede saberse a ciencia cierta con un combin y podemos determinar cuánto necesitamos, pero bueno, al final puede ser más establecido ese parámetro. Pero el parámetro de las habilidades y limitaciones es muy difícil que cada uno de nosotros las aceptemos, en verdad. Muchos decimos sí podemos, eh, muchos decimos yo lo hago, o muchos decimos no lo hago y prefiero que lo haga él mejor que yo, pero es complicado que decidamos cuándo son nuestras limitaciones. Creo que todos tenemos, vamos a llamarla así, un ego personal donde a veces decimos, no, es que sí puedo hacer esto, ¿no? Pero en algunas circunstancias hay que dejar esta parte del ego
en un lado para poder decidir y es exactamente pensar que este caso sí podemos, pero el otro caso no podemos y tenemos que llamarle a quien creamos que nos puede ayudar a resolver ese caso. Bueno, tomando primero el tipo, en el número uno, en el tipo de injerto, existen, como ya los había comentado, granulados, existen en bloques, existen en chip, existen en tipo pasta, como ustedes los pueden ver en sus imágenes, existen en jeringa, existen en frasco, existen gran variedad de este tipo de injertos óseos. Pero ¿cuál vamos a escoger? Realmente el que queramos y nos guste, pero más que el que nos guste, el que sea necesario para el paciente en ese caso. He utilizado esta gran variedad, como ustedes pueden verlas en su imagen. Creo que el que más ha sido viable realmente es el granulado y el que viene en una forma como si fuera un tipo plastilina o pasta, digamos. Se puede colocar en una jeringa o viene en una jeringa. O si no, es una combinación entre el pasta y granulado o el injerto autólogo, como les dije, como un injerto granulado. Realmente los pequeños chips, así se le llaman porque son una partícula mucho más grande. Pocas veces lo utilizo porque hay que estarlos triturando, o sea, quedan huecos ahí, espacios muertos que hay que estar rellenando, entonces no los uso. O uso en pasta o uso en granulado. Y dentro del granulado, pues utilizo gránulos pequeños y regularmente utilizo mixto. Pero también comentar que tenemos las fresas. Las fresas de Hyoscine, como lo ven en su imagen, pueden capturar este hueso, ¿no? Las fresas para poner el implante no son trefinas ni nada, son la simple fresa que utilizamos para colocar el implante. Esta fresa capta el hueso y lo podemos utilizar. Si a lo mejor vamos a ocupar solamente la parte cervical del implante al colocarlo, bueno, pues es suficiente con el que pongamos y tengamos de aquí y ya. Con eso rellenamos esa parte cervical, que puede ser a lo mejor menos de medio gramo, pero con este fresado que estamos haciendo es suficiente. También tenemos este tipo de raspadores, a mí no me funcionan, en mis manos son, creo que no muy funcionales, ahí lo tengo, de hecho son imágenes mías, los he tomado. Compré este raspador y lo utilizaba, pero no obtenía tanto como yo quería, ¿no? O tal vez me desesperaba al querer hacerlo, le raspaba y pues sí salía, pero no la cantidad que yo quería. No fue muy viable para mí, entonces dejé de usarlo y tengo ahí guardado este raspador. Tenemos otras opciones cuando tenemos torus. Seguramente a muchos de ustedes les enseñaron que no se pueden tomar injertos del paladar o que no se pueden hacer colgajos en el paladar. Esto es mentira, un ejemplo son estas imágenes. También tengo imágenes clínicas que al final espero, no puse imágenes del paladar, pero bueno, también llego a tomar, solamente que ¿cómo vamos a hacer estas libratrices o cómo vamos a hacer estas divisiones del paladar? Tienen su forma y modo para evitar que cortemos la irrigación. Eso es lo importante. Como ven en esta imagen, solamente haciendo estas pequeñas libratrices podemos mantener la irrigación del paladar y de esta manera no generar una necrosis. Eso es lo importante. Sí se puede hacer unas incisiones y hacer libratrices, pero siempre pensando en la irrigación y la irrigación viene de atrás hacia enfrente. ¿De dónde? De la arteria palatina mayor y menor. Entonces de ahí vienen, si no cortamos estas y los mantenemos completamente irrigadas, entonces es suficiente mantener o hacer libratrices que nos van a hacer poder obtener hueso del paladar, como en este caso. También el más fácil, pues bueno, el hueso del torus lingual, si vamos a poner un ejemplo, un molar o un premolar inferior y vemos que tenemos los torus, pero pensamos que vamos a estar injerto, pues bueno, simplemente levantamos más el colgajo, tomamos los torus, trituramos el hueso y con eso tenemos el injerto, es autólogo y con mayor viabilidad. ¿Por qué? Porque pues al final es un injerto autólogo. Podemos mezclarlo con plasma, también lo podemos mezclar. Le vamos a poner membrana, pues, también sugiero que le pongan membrana. Con ese hueso autólogo tenemos varios lugares donde los vamos a tomar, intraorales, extraorales y microvascularizados. Los que vamos a tomar en el consultorio propiamente son intraorales. En algunos casos conozco compañeros míos que toman los de cresta ilíaca en un consultorio. Yo no lo hago, no es porque esté mal que lo hagan ellos, simplemente que soy un poco, digamos, más precavido tal vez en el que gusta hacerlo más en el quirófano
No he intentado hacerlo en un consultorio, reitero, no está mal, simplemente es que hablaba de las limitaciones y lo que tú quieras mantener y yo prefiero no tener la limitación de que hay un sangrado y que ahora cómo lo resuelvo en un consultorio. Entonces, por eso sí lo hago, la toma tomo el injerto de cresta ilíaca, pero en un quirófano. Y si tengo alguna complicación, pues puedo resolverla ahí mismo, ¿no? Con un electrocauterio o haciendo una compresión o muchas otras cuestiones, ¿no? Por eso no lo hago en el consultorio. Pero bueno, lo que todo el mundo seguramente podemos hacer son los intraorales, son de estos lugares, hablando de la mandíbula, son las ínfides, la rama, el proceso de coronoides, el cuerpo, la tuberosidad, en el maxilar, el reborde alveolar, la apófisis cigomática, partes del mentón, todo eso lo podemos tener. ¿Cuánto vamos a obtener? Un ejemplo, la tuberosidad va a ser de 1 a 3, tomando bastante y va a ser más esponjoso, ¿no? Mi cortical va a ser mínimo, también si tenemos la suficiente tuberosidad, porque hay muchos que no tienen tuberosidad y lo importante de la tuberosidad es que también si lo rompes de más, está cerca la arteria palatina mayor y te vas a tener un sangrado. A mí ya me pasó una vez y ahí se hizo un hematoma, entonces por eso les comento que solamente conozcan bien la técnica, el corte, ¿no? Y a pesar de que, bueno, yo no tomé un injerto esa ocasión, hice una extracción de tercer molar a una paciente, se fracturó la tuberosidad y lo que ocasionó es que se lacerara un poquito la arteria alveolar, la arteria palatina mayor y hubo un sangrado en el cual con mi inexperiencia al iniciar, como estar como residente de primer año en maxilofacial, dije, bueno, con una compresión, con una gasa, el cual no fue verdad. Tuvo más sangrado, tuvo un hematoma y se resolvió después, pero eso hizo que aprendiera a conocer cómo resolver algunas complicaciones como este caso. Del mentón podemos tener dos bloques, un tamaño aproximado de lo que ustedes lo pueden ver, de 1.5 por 3 y un máximo de 5 cc. La rama de la mandíbula es un corte en J que podemos obtener también. Estos que van a ser como ahí, le puse entre paréntesis hospitalarios, la calota es la parte del cráneo en esta parte lateral, la costilla, la cresta ilíaca anterior que se llama estándar de oro para los injertos óseos a nivel al nivel facial, ya sea en el maxilar o la mandíbula, solamente por dar un comentario, los niños que tienen labio paladino, que tienen el defecto en el labio y se cierra el labio, pero después tienen el defecto alveolar, el estándar de oro para poner injertos en esa área para después pensar en que el canino baje o un implante posterior es cresta ilíaca. Se toma de cresta ilíaca porque es autólogo, tiene mayor viabilidad y mayor integración, por consiguiente se considera el estándar de oro. La cresta ilíaca posterior obtienes muchísimo, perdón, pero tienes que voltear al paciente porque claramente está en la parte posterior y es no más complicado, pero sí más tardado y siempre a nivel hospitalario. Y entonces, bueno, pensemos, ¿y qué injerto vamos a poner? Este injerto retomo las cuestiones a decisión de cada uno de ustedes, cómo están sus habilidades, limitaciones y cuál les gusta. En mi caso, si ustedes me lo preguntaran, pues yo tomo o uso injerto casi la mayoría de veces liofilizado, combinado con a veces algunos bloques, pero casi siempre liofilizado granulado, partículas pequeñas de 0.05. Pero como comentaba, las habilidades. ¿Qué injerto vamos a tomar? En base a tus habilidades o de quien te asiste, o sea, me refiero a quien te ayuda en los casos. ¿Algún otro especialista que te ayude y tiene mejores habilidades? Bueno, en este caso tomemos en consideración esas habilidades. Podemos tener un trabajo en conjunto, como lo ven aquí. Aquí estamos varios haciendo algún tipo de toma de injerto, precisamente del cráneo, para ponerlo en la mandíbula y poder hacer implantes. Pero todos aportan y todos tienen una cuestión de voto para mejorar ese proceso. Muchos en verdad decimos esto, ¿no? Que no necesitamos a él o a él determinado especialista, ¿no? A lo mejor el protesista, el perio, el maxilo, en este caso hablando de injertos, digo el protesista porque dice, no, pues yo pongo el implante y ahí pongo la corona y cuando menos ves, pues no te quedó como quisiste y andas sufriendo en poner la corona. Actualmente muchas especialidades de prótesis bucal o rehabilitación ponen implantes y entonces dicen, yo no ocupo ni el perio ni el maxilo, ¿para qué lo quiero? ¿No? O sea, yo puedo hacerlo todo. Y esta combinación de palabras que podemos hacer, pero el problema está aquí, precisamente ahí, cuando estamos haciendo el proceso, el procedimiento,
y nos queremos cortar la lengua por hablar de más y por consiguiente saber que no está, que pensamos que podíamos, pero estando en el momento quirúrgico ya no podemos, ¿no? O estar en el momento protésico ya no lo podemos lograr. Entonces, por eso es bien importante hacer un conjunto de las especialidades, un conjunto de las ideas para que logremos el éxito y una planeación adecuada. Si no tenemos esa planeación previa y todos estamos improvisando en el momento, que no es malo improvisar, porque eso resuelve las complicaciones que tengamos, pero claramente es diferente resolver las complicaciones a querer pensar de que el paciente llega y en ese momento quieres ver cómo le vas a hacer todo en el mismo instante. Es mejor la planificación. ¿No? Con esto quiere decir que hagamos planificaciones de meses. Puede ser una planificación previa al tratamiento, sentado y decir, a ver, vamos a hacer esto, vamos a poner esto. Tenemos todo lo necesario, tenemos el injerto de hueso que queremos, o vamos a tomar un injerto y tenemos los instrumentales necesarios para tomar el injerto. Si hay un sangrado, ¿cómo lo vamos a resolver? Todas estas circunstancias. Si vamos a hacer elevación de seno, y tenemos injerto granulado con gránulo de 1.52, que es un gránulo mayor, y entonces al momento de poner la elevación de seno y poner el injerto hacia una ventana lateral, posiblemente de Catwell Loop, si ustedes así lo deciden, el gránulo es más grande y así funciona o hace función como si fuera grava y raspa con el seno y lo podemos perforar con el paso de los días, o que no nos demos cuenta se puede perforar, aunque todo haya salido excelente. ¿Pero por qué? Porque no escogimos el tamaño de partícula específica del grano para que este seno maxilar, esta membrana Snyder, que mide de punto .3 a punto .8 regularmente, de punto .5 a punto .7, o sea, entre 3 y 8 mide la membrana, que es una membrana, son milímetros, está totalmente delgada, y cuando ponemos unos gránulos totalmente gruesos, hacemos que esté friccionando cuando el paciente respira, y decimos, oye, pues si estaba todo el injerto perfecto y ahora ya se ve que se fue al seno. Bueno, porque no pensamos en que la selección del injerto óseo que obtuvimos si es granulado no fue el ideal. Entonces, casos como estos que no planificamos, entonces debemos de pensarlo. Y aquí les voy a enseñar precisamente los gránulos, ¿no? Puede haber 0.5, 1, 2 milímetros, hablando de las partículas. Puede haber esponjoso, puede haber cortical y puede haber mixto. En la mayoría de los casos, casi yo puedo decir que el 98%, el 99% uso el mixto. Porque sí me evito de que si le pongo o no le pongo, sabemos que el maxilar tiene más hueso esponjoso, sabemos que la mandíbula tiene más hueso cortical, pero bueno, al final y al cabo, el poner un mixto creo que no cae mal. Entonces, tendremos que tener solo hueso esponjoso y vamos a poner más en el maxilar, o si solo hicimos una perforación y no tenemos perdido las corticales y solo queremos rellenar la parte esponjosa, pues esponjoso. Pero si tenemos perdido una cortical, entonces tenemos que poner un hueso cortical y no tanto esponjoso, porque si no ese hueso, cuando se regenere, cuando se mineralice, va a quedar un hueso, pues como si fuera un tipo 4 o como si fuera lo mucho un tipo 3 porque pusiste hueso esponjoso. Entonces, para evitar estas circunstancias, cuando ustedes vayan a comprar hueso, compren mixto. Yo les recomiendo que compren mixto. Podemos tener otras opciones de injerto de hueso, como ya les mencionaba, en pasta o en jeringa, hacer una combinación, hidratarlos ahí mismo en la jeringa para poder colocarlo, es una opción. Los principios, me voy ahorita al hueso autólogo, porque el hueso que podemos comprar, bueno, creo que prácticamente lo colocamos, lo hidratamos y listo. No hay más ciencia en esto, ¿no? Lo podemos hidratar con solución, lo podemos hidratar con sangre, lo podemos hidratar con plasma, eso es su decisión. Pero me voy a ir propiamente al hueso autólogo. El hueso autólogo creo que es el que puede tener mayor desafío en la precisamente actuación o colocación del injerto. Entonces, el primero es tomarlo del menos lugar mórbido, o sea, el lugar que menos vamos a afectar, que menos vamos a provocar inflamación, digo, todos vamos a provocar inflamación seguramente, pero en menor cantidad. El lugar que menos puede dar complicaciones, el lugar más cercano al lugar donde vamos a poner el implante o el injerto. Todos esos factores son importantes. El segundo es un lecho bien vascularizado. Al principio hablé de los conductos haversianos, donde está toda esa vascularidad del injerto que vamos a donde lo vamos a colocar y de dónde vamos a colocar, porque hablamos de injertos autólogos. Entonces, en esas circunstancias, saber que están bien vascularizados y además, el tercer punto dice libres de infección. No vamos a tomar un hueso infectado para colocarlo en un lugar sano y viceversa.
no vamos a tocar, a tomar hueso sano, colocar en un lugar infectado. Entonces, en este caso, esta consideración es muy importante y además que no está aquí escrito, pero les hablaba de la cobertura. Seguimos todos estos protocolos correctamente, pusimos el injerto ideal, en un lugar ideal, pero no cerramos, no tuvimos cobertura de la mucosa, esto prácticamente se va a perder, agregado a la estabilidad. La estabilidad del injerto tiene que estar por lo menos 21 días. ¿Por qué 21 días? Si a mejor no recuerda, pero la diapositiva inicial donde hablaba de la fase de mineralización, son 2 semanas donde empiezan ya los precursores a hacer propiamente lo que se llama un callo óseo. Si lo tenemos moviendo para todos lados, nunca se va a formar el callo y el hueso se va a perder el injerto. Entonces, estos 21 días son los cruciales para entender que el hueso se va a mantener fijo y así es un callo óseo y se va a mineralizar con el paso de las demás semanas, ¿no? Del resto del tiempo para completar por lo menos 3 meses. Eso le sugiero yo, digo, claramente hay circunstancias donde si no tenemos injerto, podemos poner un implante, lo podríamos estar cargando a los 2 meses, depende la superficie del implante, pero en este caso no hablamos de eso, sino hablamos de los injertos y los injertos se sugiere se mantengan 21 días, aquí nos lo dice Marx es un autor, es un cirujano maxilofacial, ahí pueden ver la literatura, donde nos habla muy bien de esta cuestión de la estabilidad. Quiero agregarles algo importante también que vamos a considerar que no es un injerto casual o no es un injerto común, pero es un injerto de dentina. Si nadie ha escuchado estos injertos de dentina, bueno, son regularmente usados, si ustedes lo quieren usar, o, no digo que comúnmente, pero sí puede ser regularmente en su cuestión de práctica. Aquí está un ejemplo de un artículo que habla muy bien sobre un metaanálisis de la diferencia entre un injerto autólogo de dentina y un injerto de hueso, ¿no? Y realmente no hubo ninguna diferencia significativa en esa cuestión. En relación a este metaanálisis, ustedes pueden buscar y leer el artículo que se los pongo para que lo puedan leer más específicamente. Es del año pasado, no es un artículo tan antiguo. Y esto habla precisamente de aquí. Tenemos estos caninos, por ejemplo, luego a veces no son los mismos pacientes, son diferentes pacientes. Bueno, las que tienen, se ven un poco morados son el mismo paciente, la imagen superior izquierda es otro paciente y ahorita les voy a enseñar imágenes de otros pacientes. Estos pacientes son pacientes míos, que los caninos, haciendo la evaluación del ortodoncista, dijo para mí ya no son viables, o algunos tenían caninos deciduos, donde alguna quitando el canino deciduo no podían verticalizar el canino y me dijeron ese canino tiene que ser extraído. Bueno, pensamos en que sabemos que los caninos son parte fundamental del crecimiento, la parte de la premaxila o la mandíbula, porque dan esta porción más adecuada de arcada. Entonces, no podemos prescindir de ellos, tenemos que pensar qué vamos a hacer con ellos. Aún a pesar de que están ahí retenidos, pues bueno, hay que pensar qué vamos a hacer con ellos y cómo vamos a sustituirlos. Como ven las imágenes tomográficas del lado derecho, pues los caninos están prácticamente en el piso nasal. Entonces los vamos a extraer, pero esos mismos caninos o estos mismos dientes, digo un ejemplo son caninos, que es lo más común, estos son diferentes pacientes de diferentes circunstancias de caninos que a decir del ortodoncista no podían ser tratados y verticalizados, entonces decidimos tomarlos como injerto de dentina, así se llama, como lo ven en el artículo. Aquí pueden ver algunos con anestesia general por la posición tan profunda y el malestar que provoca estar con el paladar, con la mucosa palatina totalmente levantada y sentir que se ahoga. Pues bueno, decido hacerlo bajo anestesia general y poder que el paciente sea una cirugía más placentera, ¿no? Digo, la inflamación va a estar, pero no pasar esas cuestiones de la ansiedad por sentir que te están jalando, empujando y que el agua se te vaya, el paladar no tiene su que sientes que algo está colgando y todo esto. Cuando son a lo mejor solamente un canino, como se ve en la imagen inferior izquierda, pues a lo mejor ahí puede ser con anestesia local, como tal fue el caso. Y una vez que obtenemos los caninos, los órganos dentales, en este caso los caninos, tratando de respetar siempre en la medida de lo posible las estructuras anatómicas, como se ve el nervio y el arteria y vena
nasopalatino, como se ve en la imagen superior izquierda. Esta, para no cortarla, si lo cortamos tampoco es, me decía un maestro apenas que operamos un paciente que tenía trauma facial, hicimos un abordaje coronal y los supraorbitarios. Es un neurocirujano y le digo, hay que cuidar los supraorbitales y me dijo, es picata minuta, o sea, no pasa nada, realmente sabiendo controlar el pequeño sangrado que haya, la sensibilidad se vuelve a producir poco a poco por esa, digamos que unión que vuelve a tener. Y en este caso también les puedo decir que si cortamos el noso palatino no pasa absolutamente nada, no es que ya no sienta el paciente, sí puede sentir, tiene cuestiones que se anastomosan posteriormente, dicen que los nervios no se regeneran, créanme que esa es la teoría, porque en la práctica no podemos decir lo mismo, en verdad no podemos decir lo mismo, pacientes que no, pero pacientes que sí, cuando todo estaba en contra de la ciencia y decir, bueno, todo va más bien a favor de la ciencia, decir que no se iba a regenerar, pues regeneró y el paciente vuelve a sentir normal. Pero bueno, además aquí tenemos la extensión de los palatinos mayores que van por la parte del paladar duro y llegan casi cerca de nuestro palatino, entonces vamos a tener sensibilidad si es que lo llegamos a cortar, ¿no? La mayor complicación sería el sangrado, que lo podemos solucionar haciendo una cauterización ahí. Como se ve en la imagen inferior derecha, pues ven el nasopalatino, pues está totalmente cortado porque pues, necesitamos levantar todo el paladar para poder ver esos caninos y respetar mejor las raíces de los dientes y por estar teniendo limitaciones en la visibilidad poder lesionar mejor las raíces de los demás dientes adyacentes. Y en la imagen inferior podemos ver que quitamos también los caninos, que era una paciente bastante joven, pero tenían totalmente verticalizados. Si los querían traccionar, el ortodoncista dije, tengo el riesgo de llevarme las demás raíces, mejor los extraemos, dejamos los temporales, hacemos toda la nivelación y al final ponemos ahí unos implantes. Pero esos hoyos no quise dejarlos, esas cuestiones de secuestro óseo que quedaron al final después de quitar los caninos, no los quería dejar, entonces utilicé esta parte que les reitero, se llama injerto de dentina, en lo cual se tritura completamente el diente, se ponen un buffer y un químico específico que es un componente para eliminar la parte del componente pulpar que tiene y de esa manera no provocar una infección. Ya viene con un kit específico. Aquí solo les muestro cómo está, que está como una licuadora. Si habían escuchado el Nutribullet, perdón, es algo así similar para ser licuado, ¿no? Pero claramente erigido odontológicamente y médicamente hecho. Las partículas quedan un poquito más grandes, como las pueden ver en esta imagen inferior derecha. Se pone todo ese protocolo para la desinfección y bueno, se vuelven a rellenar. Como se ve, ahí vamos rellenando, sus propios caninos utilizamos para rellenar con qué miras y con qué visión, para que tenga una mayor regeneración ósea y después pongamos los implantes en un lapso corto. Aquí podemos ver de dónde más podemos tomar los injertos. Ahí arribita se ve un círculo, un semicírculo azul, que es la coronoides, que a pesar de lo que pensamos que es muy complicado, es más fácil para mi opinión que otras áreas. El único cuidado es desinsertar el ligamento del músculo temporal que está ahí, porque si no, pues bueno, esta parte de la coronoides se va de aquí hasta arriba, hasta el temporal, y ahí para sacarlo, pues ya se puede, pero es más complicado, ¿no? Entonces, solamente tomando algunas técnicas específicas, tienes un hueso cortical bastante bueno. El injerto de mentón que todo el mundo conocemos, que se toma propiamente del mentón, aquí estas imágenes no son mías y no coincido, estoy en contra, reafirmo, no coincido con el tomar un rectángulo completo como se ve en esta imagen, sino se tiene que tomar dos porciones para evitar romper o cortar esto que se llama sínfisis mentoniana, que es la unión propiamente de la parte de la cuestión embriológica de las dos porciones cuando la mandíbula se une a la mitad. Como lo podemos ver aquí, se toman los injertos, no son mías las imágenes. Reitero, yo prefiero tomar porciones derecha e izquierda, dejar la sínfisis sin tocar para que sea un pilar que nos va a funcionar a futuro, que sea un golpe, el paciente recibe un golpe, va a ser mucho más fácil que se fracture si tomamos el bloque completo. Pero bueno, tomamos el bloque, también lo podemos tomar de la rama, lo ponemos como se ve en la imagen inferior izquierda con dos tornillos de osteosíntesis. Reitero, yo lo que hago ahora actualmente es poner el injerto granulado para cubrir esos espacios muertos como se ve aquí.
¿no? Y si se alcanzan a transparentar los tornillos, como se ve en la imagen inferior, solo se hace una incisión en la mucosa pequeña y se destornilla, ¿no? Y si no, pues la complicación mayor es que se ven los tornillos, pero bueno, no creo que sea tanta complicación. Aunque los quitamos sin levantar ningún cólogo, solo te reitero, hacen una incisión pequeñita en la mucosa y destornillando esos tornillos. Otra cuestión es tomar el bloque de otra parte, en este caso de cresta ilíaca, y ponerlo en esta porción. Esta parte es el área del mentón de una paciente desdentada. Entonces, para poner dos implantes y poner una prótesis mucoimplanto soportada en dos implantes donde no era factible, porque al querer poner los implantes iba a fracturar la parte del mentón o la parte de la mandíbula, entonces hay que poner un refuerzo de injerto de hueso para que después sea viable poner los implantes. ¿De dónde más tenemos posibilidad de obtener injertos de hueso que claramente no son a nivel del consultorio, pero que ustedes tienen que conocer que les pueden dar alternativas de soluciones a sus pacientes? Bueno, son injertos de la cresta ilíaca, como les comenté, de la tibia, de la costilla o de la calota, que es en esta parte del temporal, digámoslo así. El estándar de oro, como les había dicho al inicio, es este hueso o este injerto de cresta ilíaca anterior, donde podemos tomar, como le ve la imagen, podemos tomar cortical o podemos solo abrir y tomar puro esponjoso o tomar combinado. Nos puede dar hasta 50 cc de hueso, tomando claramente una porción amplia, pero nos puede dar menos si así quisiéramos. Estos son unos videos de cómo tomo los injertos de hueso para algunas cuestiones. Como lo pueden ver aquí, en este caso, en este paciente, pues ocupo un bloque de hueso para hacer una regeneración amplia. Es una incisión realmente pequeña, no es una recesión amplia, tampoco es una incisión que vea que esté sangrando. Ahí ven el Minnesota que utilizamos comúnmente en odontología, también lo utilizo hasta para hacer cirugía de tomar injertos de cresta ilíaca. En este caso tenía esa sierra, que ustedes la pueden ver ahí, que se utiliza para cortar el hueso. Si no tengo la sierra, puedo utilizar una fresa 701 o 702 mejor, para cortar el hueso y es suficiente. Una vez que tengamos separado ya las caras laterales, hay que tomar un cincel para poder dividirlo en la parte más baja y poder tomar el injerto o la porción que necesitemos. Y de esa manera, estos son ejemplos claramente de todas las veces que tomo injertos de cresta ilíaca. A veces tomo un bloque completo, a veces tomo solo granulado, como se alcanza a ver en la imagen superior. Si queremos más o menos saber cuánto llevamos, lo podemos poner en una jeringa y ver cuántos cc llevamos. Si lo queremos triturar más, ahí se ve en la imagen inferior una como bubia, donde lo podemos estar triturando. Existe otro que se llama molino, donde podemos estar, pues su propia palabra lo dice, moliendo. O podemos tomar un bloque, como la imagen inferior izquierda también se observa. La incisión no es tan amplia, el sangrado no es excesivo. En el frasco que ven ustedes que tiene sangre fue porque yo estuve raspando para obtener sangre y esa misma sangre nos sirviera, pues, para que tuviera ahí la integración con la cuestión de las células progenitoras, ¿no? Podríamos tener una mejor integración y mineralización ósea. ¿Para qué se utiliza este fragmento óseo? En diferentes circunstancias, como lo ven aquí, lo había yo dicho anteriormente, se puede dividir el hueso, se mete ese fragmento del hueso que tomamos de la cresta ilíaca o de la costilla, se pueden poner unas placas, unas mini placas, se cierra la mucosa y obtuvimos el injerto que necesitábamos. O cuando hay pacientes que tienen un traumatismo, que tienen este ejemplo inferior derecho, un paciente que le dio un impacto de bala y después de la recuperación y todo, ahorita les voy a presentar el caso completo, pues perdió prácticamente una porción de la mandíbula, el paciente no podía comer, entonces hay que darle soluciones. Problemas el paciente ya los tiene. Darle más problemas al paciente va a buscarte para que le dé soluciones. Puede llegar un paciente que les haya remitido de alguna otra área para que si ustedes me mandaron para rehabilitarme, pero ustedes ven que no tienen suficiente soporte, bueno, se pueden conducir con el que crean ustedes que les puede ayudar en estos casos, tomar los injertos, poner el hueso, ahí aparte de poner el hueso,
reconstituimos la porción de la mandíbula. Este injerto es de cresta ilíaca. Si ven, bueno, la mandíbula le faltaba un pedazo, bueno, se puso de nuevo ese hueso que le faltaba, se pone claramente una placa, se pone injerto granulado ahí en pasta y se cierra, ¿no? También es importante comentarle que se pueden tomar injertos de costilla y estos injertos son mucho más moldeables para tomar en porciones de la mandíbula que necesitemos. Claramente todo esto es más a nivel hospitalario, pero que existen alternativas. Fui de lo más básico, estoy yendo a lo más complejo y en los casos iré de lo mismo, de los casos que podemos resolver más fácilmente a los que son más complejos. Esto se llama cresta ilíaca, hacemos una pequeña osteotomía en el cráneo, quitamos la tapa externa, le llamamos así, la tapa externa del cráneo, queda la tapa interna y se llama cortical externa y podemos tomarla como hueso cortical. Este es un ejemplo de varias técnicas que a veces se manejan o manejo para, depende de si ocupo uno, dos, tres, un pedazo más grande, un pedazo más pequeño, se van haciendo. Aunque se ven bastante grandes las incisiones, en verdad los pacientes solamente dicen, pues es como si me hubiera pegado en la cabeza y el paso de una semana ya no tiene inconvenientes. A veces decido rasurarlos cuando son hombres, cuando son mujeres no, y no siempre. Los rasuro y no les queda o no se les ve la cicatriz porque el cabello lo cubre. Entonces aquí se ve la imagen después de la toma del injerto, pues bueno, cómo se puso para poder pensar en poner implantes. Hablamos de los injertos propiamente, ¿no? Y bueno, después de ver estas cuestiones de toma de injertos más complicados, también tenemos que saber que el seno, en mi opinión, también tiene su complejidad. Podemos hacer de diferentes formas. Una son de ellas, estos son los ejemplos. Poder solo hacer un circulito, poder hacer dos círculos, poder hacer una tolinización, poder hacer un cuadro completo, una ventana lateral, la técnica de Caldwell Loop para poner el injerto de hueso. Antes lo hacía, ahora hay casi pocas veces, en verdad pocas veces los hago, porque ya existen muchas más alternativas. Acuérdense que la cuestión digital, les comentaba, nos ha alcanzado y podemos hacer mínima invasión, cirugías mínimas invasivas y lograr el mismo éxito hablando de implantes. Tenemos que tomar en cuenta que existen anatomías que podemos lesionar. Me regreso, en la imagen inferior izquierda pueden ver cómo se ve tanto la arteria como el nervio que están cruzando y al momento de cortarlo vamos a tener un sangrado que vamos a tener que suspender la cirugía por hacer un abordaje amplio, ¿no? Entonces estas arterias, como vemos aquí, vienen derivadas de la arteria maxilar interna y van hacia la parte de la arteria palatina y también se meten para ser parte de la arteria alveolar y por consiguiente pueden sangrar y tienen un sangrado significativo, digo, no es un desastre, pero es significativo y que tenemos que saber cómo controlarlo. Además que los senos maxilares son diferentes, que sabemos, a ver, depende de la edad, están más neumatizados, menos neumatizados, y debemos de entender que no podemos hacer la osteotomía exactamente igual para todos los pacientes. Y que una vez que decidamos hacer, ejemplo, esta, que no son cirugías mías, ahí está la literatura de donde fue tomado, podemos hacer la incisión, poder hacer colocación de hueso granulado. Reitero, yo creo que el hueso en esta imagen podemos usarlo, pero yo sería de la idea de usar el hueso una partícula más pequeña, 0.5 milímetros, está perfecta, 0.05. Nos va a ayudar a que esa mucosa de Snyder o esa membrana de Snyder no se perfore, porque aquí lo vemos, ¿no? Quien contiene, este hueso es la membrana de Snyder, para evitar que se vaya al seno propiamente. Entonces vamos a hacer esta ventana lateral, como los vemos, ponemos la membrana y hacemos el cierre, ¿no? Con la finalidad propiamente de poner los implantes. Y aquí es el ejemplo que les quiero comparar a estas imágenes anteriores que me estoy regresando. Estas imágenes podemos utilizar la misma técnica que se ha utilizado durante muchísimos años y que no está nada mal, está totalmente correcta, o podemos intentar hacer menos invasivos. Mi especialidad, como todo el mundo conoce, aunque han escuchado y muchos lo dicen, pues somos más agresivos en los tratamientos, pero no necesariamente. Actualmente la ideología todo va a la mínima invasión, ¿no? Porque además genera mínima inflamación y mínimo dolor, entonces el paciente se va más cómodo, te recomienda más y al final logras el mismo éxito con una incisión más pequeña. Y para eso está diseñado la técnica de Somers, por ejemplo, que inició con alveotomos,
dando golpes sobre el hueso para fracturar la cortical o del piso del seno maxilar, y de esa manera poder hacer la elevación, se llama transcrestal, por donde vas a poner el implante. Yo también lo utilicé. Los pacientes van con dolor de cabeza porque cuando vas golpeando, pues estás pegando en la cabeza que sienten los golpes. La dejé de usar cuando conocí la técnica del CAS, así se llama, lo llama Hyosin CAS, Crystal Approachment, que es hacer una fresa que es totalmente traumática y no corta la membrana de Snyder, sabiendo utilizar la técnica, porque todo va a cortar y todo vas a hacer complicaciones con cualquier técnica si no la sabes usar. Entonces, esta técnica la tienes que saber usar, nada más. Tener su fresado específico. Creo que todos hemos hecho una cavidad de acceso, se siente muy similar a una cavidad de acceso, cuando vas entrando y sientes que caes, es suficiente y empiezas a elevar el seno. Se puede utilizar en senos sentados o en senos inclinados. Aquí está más o menos el protocolo, vas a usar a meter una fresa, ya que metiste la fresa y tienes topes, porque ya para eso tienes que saber claramente, no es solo empezar a meter la fresa por meterla, tienes que tener una idea. Si es mejor por un combin, estaría ideal. Creo que todos ya utilizamos Combi, ¿no? Pero quien no lo utilice, puedes medirlo en una ortopantomografía y saber que existe una discrepancia y tomar esto la referencia para medir con estas fresas y estos medidores para no meterte completamente al seno. Una vez que esté ya, digamos que perforado, me refiero más bien el orificio, no el seno, tenemos que poner esta cuestión que es una elevación hidráulica, esta cuestión verde que es un látex que bloquea, tiene una forma cónica y bloquea, por decirlo, la perforación, y esa es la elevación de seno para después poder poner el injerto óseo por el mismo orificio y hacer una mínima incisión. Y cuando hacemos cirugía guiada, que a lo mejor ustedes muchos hacen cirugía guiada, pues el que nos diseña o nosotros si lo diseñamos solamente vemos que dice elevación de seno y regeneración ósea guiada. ¿Cómo la hagas? Es tu, pues es tu problema, ¿no? No es como, no te decimos cómo la hagas, simplemente decimos que tienes que hacerlo. En este caso, por ejemplo, que es un implante o hasta dos o hasta tres implantes, puede ser una cuestión de técnica transcrestal. Y para eso, todos estos autores que ustedes pueden ver aquí, digamos que clasifican de manera general del grado 1 al grado 4 y nos dicen que me voy a ir al último, digo, ustedes pueden ir leyendo cada uno de ellos, pero todo el mundo dice que si tenemos menor a 4 milímetros de hueso restante, tiene que ser una ventana lateral y el implante en segundo tiempo. Lo puse con azul porque especifica casi entre comillas y todo estos autores el segundo tiempo. No estoy a favor de eso, estoy no en contra, pero no estoy a favor, porque ahorita les mencionaré algunos casos clínicos. Seguramente muchos de ustedes son perios o algunos están casados con esta ideología, pues me van a crucificar por decir esto, pero bueno, al final sabemos que cada quien tiene su técnica y su forma y su estilo de operar y de hacer cirugía, y bueno, podemos encontrar éxito o fracaso, depende de cómo la usemos. En este sentido, no estoy de acuerdo, reitero, en este grado 4. De hecho, no estoy de acuerdo más que en el grado 1, que mayor a 10 milímetros, pues sin elevación y colocación de implante. Todos los demás, no estoy totalmente de acuerdo, lo dice la literatura, pero no estoy totalmente de acuerdo porque también hay otros libros que hablan, eh, digamos, en cirugía maxilofacial, que te dicen que puedes hacerlo sin seguir estas reglas, ¿no? Y no creo y no quiero que se pongan en contra unos con otros en relación de que mi especialidad dice esto y la tuya dice aquello, simplemente conjuntar la teoría, pero además la práctica. Yo creo que eso es importante, la experiencia en cómo vas utilizando diferentes kits o diferentes técnicas para lograr lo que a fin y al cabo buscamos, que es un injerto de hueso, en este caso, que bien hablamos de la elevación del seno. Otra alternativa cuando no queremos elevar el seno, o más bien en este caso no queremos hacer un injerto porque tenemos que hacer endodoncias, coronas, desgastar el diente, y que ahí pues claramente cortamos el seno, y créanme que no es algo desastroso. De hecho, cuando hacemos cirugía ortognática dejas el seno expuesto y los pacientes no tienen sinusitis, o sea, regenera esa parte de la osteotomía que realizas, y es
hacer un corte, hacer una cirugía segmentaria, cortas el hueso, levantas todo el segmento y tienes totalmente la cuestión inferior para colocar tus implantes y de esa manera tener una rehabilitación correcta. Solamente es una opción y además existe también esta opción. Cuando les mencionaba que no todos son injertos de hueso, cuando les decía que no todo significa ser injertos, pero también tenemos casos complejos que resolver, está esto. Si alguien lo conoce, bueno, se llaman implantes customizados. Estos implantes van dirigidos a poner como si fuera, o se originó por donde habían fracturas y tenemos que poner unas placas para reducir las fracturas y tornillos. Bueno, ahora se está dando la tendencia, se está usando, donde se usan exactamente una estructura metálica usando los mismos tipos de placas pero unidas, además saliendo conectores como si fuera multi-unit o con conexión externa para que puedan ser esos pilares que ustedes ven, las conexiones que tengan con la prótesis. Aquí es un ejemplo de algunos diseños que se realizan. Ahí podemos ver cómo tienen la conexión. Hoy utilizaba más el multi-unit, también lo utilizo yo actualmente el multi-unit. Es muy funcional, muy bien usado. Creo que muchas alternativas y soluciones te da. Entonces aquí un ejemplo. Aquí está un caso, por ejemplo, que está cercano a resolver, que es uno de los casos que yo tengo pendientes por resolver, en lo cual, pues como podemos ver esos órganos dentarios, esa gran pérdida de hueso, podemos hacer tomar injerto de cresta ilíaca, podemos tomar injerto de algunos otros lados, hacer más abordajes, hacer mayor gasto al paciente, hacer mayor molestias al paciente, y si hablé desde un principio de la cirugía mínimamente invasiva, bueno, este es un ejemplo en el cual haciendo puede ser en quirófano, hasta puede ser con sedación, no lo recomiendo con anestesia local, hacer una incisión, un colgajo y ya tener todo esto que se diseña previamente, no solamente llegues y lo pones. Está diseñado porque se llama customizado, se ha hecho a la medida del paciente. De esta manera colocas placas, las cargas no las lleva propiamente el hueso, sí lo lleva el hueso, pero no como tenemos esa idea de osteointegración, sino lleva los orificios que ustedes ven donde se distribuye la carga por esas son placas, no mallas, son placas de titanio y llevan unas conexiones que son multi-unit para que precisamente puedan poner pues, la prótesis. Como lo ven aquí, ya está la planificación con la prótesis hecha, como lo pueden ver igual aquí mismo, y el paciente que tiene esas alternativas, claramente existen las otras alternativas que se llaman implantes cigomáticos. Actualmente ya un poco están dejando de usar porque existen mayores complicaciones en algunos casos, se mantiene la comunicación con el seno, tiene sus propios riesgos y complicaciones y que esto tipo que están viendo ustedes reduce esas complicaciones. Me ha tocado poner implantes cigomáticos, no soy fanático de ellos, tampoco estoy en contra, reitero, pero prefiero usar esta técnica. Vamos con los casos clínicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí para, si no, continuar con los casos clínicos. ¿Alguien que tenga una duda o lo dejamos al último? Ok. Seguimos con los casos clínicos y en este caso Albert Einstein nos dijo exactamente esto, ¿no? Cuando alguien cree que es absurdo, cuando alguien piensa que eso es absurdo, pues no lo hace, ¿no? Y entonces no puede lograr lo imposible. Precisamente las técnicas quirúrgicas han cambiado y lo que nos enseñaron cuando egresamos de la licenciatura o la especialidad, si algunos de ustedes lo tienen, han cambiado y han evolucionado. La implantología digital, los injertos, hablando de injertos específicamente ya pensados digitalmente, están muy avanzados, la planificación de cómo vamos a hacerlo. Existen, si ustedes no lo conocen, existen técnicas donde podemos poner el implante, bueno, podemos hacer elevación de seno, poner el implante sin necesidad de hacer ninguna incisión y todo con cirugía guiada. Y eso se llama, se utiliza, Cayo se lo tiene, se llama One Guide y además se llama One Cast. ¿Qué significa esto? Crestal approachment, sinus, o sea, significa que va a ser la elevación del seno guiado, todo va a ser planificado, como comúnmente seguramente ustedes ya han usado cirugía implantológica guiada, pero además se llama cirugía de elevación de seno guiada. Entonces puede ser todo esto sin necesidad, si no ocupas poner injertos
propiamente en el reborde alveolar porque queden expuestos a las cuerdas. Si no es necesario hacer eso, bueno, tampoco vas a hacer ninguna incisión, solo el tissue punch, haces donde va la guía del implante, le vas al seno, pones el implante y listo. Claramente, si ocupas hacer injertos vestibulares o porque te queda un reborde muy delgado o porque vas a pensar que te va a quedar las cuerdas expuestas, bueno, ahí es otra historia y sí tendrás que hacer un colgajo para poner el injerto, pero no para hacer la elevación de seno. Entonces, si bien Albert Einstein, quien al principio creía loco y después sabemos que es un excelente científico y físico, bueno, ¿no? Ya lo mencionó él como aquí está en su frase. Aquí vamos con el caso, el número 1, el primer caso. Vemos que tiene un paciente, pues, tratamiento de conductos, eh, un molar destruido. Podemos ver que tiene 7.3 de resto hacia el seno maxilar, el otro tiene 5.9. Si seguimos el criterio específico de los autores que les mencioné en la clasificación del 1 al 4, tiene que ser una ventana lateral, injerto de hueso y un implante. Posiblemente ahí nos quedamos con que inmediato o en segundo tiempo. Bueno, en este caso usamos el CAS, así se llama. La extracción tiene que ser traumática claramente, hacer este marcaje central, hacer la elevación del seno por medio transcrestal y poner el implante. Aquí se ve el tornillo de cicatrización, se ve cómo estaba cicatrizado y ahí se ve el implante, todo haciéndolo sin ninguna incisión. Como lo ven ustedes, es la extracción y no hay ninguna incisión. Sí se puso injerto de hueso en las cuestiones alveolares, se puso una membrana, no están las imágenes, sí se puso, pero bueno, la regeneración se ve cómo está, ahí lo ven, y se ve cómo está el injerto. Y cómo está cargado, ahí se alcanza a ver la corona abajo, ¿no? Se ve como el injerto, a pesar del tiempo y de la parte que ya está cargada, sigue siendo útil y no hay comunicación y el injerto sigue siendo viable. En este caso, como lo pueden ver aquí, tenemos 4.3, yo creo que menos de 4.3, porque cuando estaba yo haciendo la cirugía le dije al asistente, a ver, toma la medida. Creo que, bueno, no creo, tenía unas irregularidades y ella lo tomó en lo que alcanzó a ver del límite óseo, yo creo que era más pequeño en la medida que estaba ahí, porque físicamente lo estaba viendo, pero aún así supongamos que es 4 milímetros. Siguiendo las reglas de los autores, esto es ventana lateral, injerto de hueso, implante en segundo tiempo. Usando el CAS kit, que es el kit que tiene Hyosen, ese conito que ven en la imagen superior es por donde entra el injerto, haciendo una incisión solamente mínima, como si fuera en sobre, o solamente haciendo el tissue punch. Hacemos la perforación, iniciamos con las fresas del CAS, Crestal Approachment Sinus, así se llama. Vamos haciendo la osteotomía y vamos por ahí poniendo el injerto de hueso y en el mismo momento que pusimos el injerto, como se alcanza a ver ahí, ponemos el implante. Esta forma de casa de campaña, que así le llaman los autores, también a mí me gusta llamarla así porque se ve como que está la forma de domo, significa que el hueso está totalmente conservado y que la membrana no se ha dañado en ningún momento, ¿no? Y bueno, podemos ver el implante, el paso del tiempo, cómo ya se osificó. La restauración podría ser la más ideal o la menos ideal, eso no voy a hablar de ello porque no la hago yo o no la hago comúnmente yo, solamente hago la cuestión quirúrgica, eso no voy a entrar en detalles porque tampoco es bueno hablar de quién lo hace o no lo hace, ¿no? El implante se planificó en una posición relativamente centrada, que también yo me puedo equivocar y no ponerlo en la posición que necesita el rehabilitador, también acepto parte de mi culpa en si a veces no es la manera más centrada, aunque se utiliza o se hace muchas veces guiado, bueno, se planifica y se presenta el caso y a veces dicen estamos de acuerdo y al final, bueno, la restauración puede variar un poquito. Pero en este caso específicamente pueden ver cómo ya se osificó completamente y cómo el implante, a pesar de regreso de tener 4.03, vamos a dejarlo en 4 milímetros, se pone el injerto, gránulo 0.05 mixto en esta parte del seno, se pone el implante y no se carga, indudablemente no se carga inmediatamente, sino se hace en un segundo tiempo, se deja cerrado y después ya se pone la restauración. Este caso, resto radicular de un segundo molar, como lo ven, con caries, sin lesión, o lesión apical más bien, sí crónica, no aguda.
Podemos ver que tenemos 3.3, 3.6, podemos ver una lesión crónica, reitero, crónica, no aguda, no perfora las corticales. Sí pareciera que perfora hacia el seno, pero en la evaluación, bueno, se decide uno arriesgar. Cuando hay lesiones crónicas, hablamos que algo importante de cómo hacer un injerto de hueso es cuando no haya infección. Bueno, cuando hay una infección aguda, aquí hay cuando son de la excepción de la regla. Cuando hay una lesión o una infección crónica que está encapsulada, cuando hace la extracción, y seguramente han hecho extracciones, se viene toda la lesión apical que tenía el diente, y bueno, es cuando entonces se decide poner el implante, ¿no? Y bueno, ¿qué harían aquí ustedes? Mi pregunta que es, ¿qué harían? ¿No? Tenemos esta superficie de hueso, tenemos esta lesión apical, podemos ver que lo máximo que tenemos son 3.9 de hueso residual. Aquí podemos, seguramente ustedes dirían, esto lo hacemos extracción, no le ponemos injerto porque tiene infección, reitero, es infección crónica o es una lesión crónica. Bueno, en este caso la extracción, quitar las lesiones, hacer la elevación, poner el hueso, tanto elevar el seno como el hueso granulado, poner una membrana como se ve ahí y esperar el tiempo, ¿no? El tiempo aquí se ve, tenía el tornillo de cicatrización, está ya colocada la corona, reitero, la corona no nos vamos a meter en eso si queda el color, la oclusión y eso porque no lo realizo y ahorita estamos hablando propiamente de injertos y no está quien lo realice, prefiero excluirme en eso de la rehabilitación. Pero aquí se ve el implante, aquí está el implante a pesar de que sean lesiones apicales crónicas, a pesar de que está muy pequeño el soporte de hueso, bueno, ahí se ve el resultado. Tenemos este último que tiene 1.77, a veces hay que arriesgarse. Si Albright te lo dijo, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces me arriesgo en muchos casos. Aquí tenemos 1.7, totalmente irracional poder colocar un implante inmediato, pero siempre hay que, acuérdense, salir de lo irracional para quien lo demás es y tener claramente con la técnica y el tacto suficiente para hacer una ruptura. En este caso se utilizaban los alveolos porque el hueso es muy delgado. Y bueno, ¿qué hacemos? Se hace la elevación del seno, se pone en el mismo momento como lo ven y el implante. No se carga, reitero, los implantes no se van a cargar inmediatamente porque ahí sí estaríamos en el fracaso. Aquí vamos a hablar de injertos de hueso, cuando se ponen muchos implantes, se hace la expansión que les mencionaba también en la plática inicialmente, ahí se ve cómo se expande porque la cortical es corta, en lugar de poner los implantes y luego poner un injerto por vestibular o por lingual donde quedan expuestos, mejor se hace una incisión, es un kit que se llama S-Kit, que lo tiene Hyosen, en donde se corta en medio, se hace una osteotomía, se expande el hueso y entonces, como ven en la imagen inferior izquierda, se ven los implantes ahí ya con el hueso expandido y bueno, ahí hay una ranura amplia y entonces hay que poner un injerto de hueso, poner membrana. En esta tomografía se ve cómo existe ese espacio entre los implantes que poco a poco se va regenerando, como se ve en la imagen inferior, y que se soluciona y no es que no esté integrado. Yo creo que este término de no se integró el implante hay que saberlo usar conservadoramente, no hay que pensar con la primera imagen que vemos, ya este implante no está integrado. He visto muchos implantes que se ven zonas reducidas, pero también significa que el hueso puede estar más con un tipo 4 y podemos ver una zona no reducida de lesión, sino una zona menos integrada, que le podemos llamar, ¿no? Pero no significa que están los implantes perdidos. Este es el caso que vieron al inicio, donde se toma un injerto de cresta ilíaca, se pone el hueso a la altura del mentón, se sujeta con tornillos de titanio y una pequeñita plaquita. Se ve el injerto ahí y se ponen 3 implantes para poder solucionar. Este injerto es para poder poner los implantes y poder darle a la paciente una solución, porque reiteraba al inicio, le estoy comentando insistidamente en esto, problemas la paciente tiene. Soluciones las damos nosotros. Entonces hay que saber dar soluciones. Este es otro paciente que tiene un antecedente de trauma, chocó en moto, ahí se ve como tiene una placa altura del sigoma al lado derecho. Este paciente ya había sido tratado con distracción, se ha tratado con una membrana de titanio que fracasó. Estas imágenes
Yo los obtuve gracias al paciente, no son inicialmente todas estas mías. Aquí sí se intentó una distracción, se logró algo, pero al final no fue suficiente. El paciente, aunque pareciera que tiene un reborde alveolar, las imágenes no son más claras, o lo más claras o más nítidas. Quisiera a veces tomar mejores imágenes, pero bueno, se me olvida tomarlas y a veces les digo que las tomen las personas que asisten y supongo que están bien, no las reviso y cuando las veo pues están así, ¿no? Pero bueno, vemos que tiene una altura suficiente, pero la altura no significa que tiene un grosor suficiente. Entonces, este fue el paciente que se decide tomar, solo necesitamos más cortical, menos esponjoso, se toma de cresta de calota, que es esta parte temporal, se hace la incisión en quirófano, se obtiene el hueso de ahí. ¿Por qué lo hicimos con este paciente? Porque era institucional. Tal vez hay otras alternativas, seguramente sí. Si ustedes pueden ver la cirugía, la guía de las fresas es un acetato con un encerado diagnóstico previo, porque las cuestiones institucionales a veces no tienen todo esto que podemos tener en la cuestión privada, hacer una cirugía guiada totalmente digital y poder hacer una impresión de esta guía quirúrgica y podemos hacer más cosas, ¿no? Poder tomar injertos o más bien tener injertos ya digitalmente planeados. Entonces hay pacientes que dicen, bueno, yo puedo tener este implante, por ejemplo, este paciente pagó solamente sus implantes, tal y cual lo que vale el implante, no pagó nada de quirúrgico. Entonces la solución era darle, tú pagas tus implantes tal y cual se lo venden a cada uno de ustedes y ya nada más te ponemos los implantes. El diseño lo hacemos nosotros, la planificación es con un ensayo diagnóstico, pero la tabla, reitero, era muy delgada, era un hueso muy delgado, entonces tenemos que tener una solución y la solución fue poner el implante, pero no es que se pone el implante como pueden ver en la imagen inferior, quedan muchas cuerdas expuestas, entonces se solucionó poniendo este injerto de calota, se corta la mitad, se corta como se ve aquí, se pone con un tornillo de titanio para dar una mejor cortical, porque si le ponemos solo el injerto granulado, pensaba yo que se iba a exponer con el tiempo, entonces se le pone después el injerto granulado, como ven aquí, el injerto granulado es en tipo pasta, se cierra con membrana y bueno, el paciente ya tenía varias cirugías previas, la mucosa estaba ya muy fibrosa, con la mínima tensión necesaria que le pudimos dar y con un cierre lo más hermético posible, con haciendo unas pequeñas liberatrices para poder mover todo el colgajo, cerró y bueno, el paciente hasta el momento lleva una buena evolución. Este es otro paciente, un keratoquiste, del cual ahí se alcanza a ver la imagen, abarcando gran área de la región anterior. Pues claramente se tiene que retirar el keratoquiste, se hacen todas las cuestiones quirúrgicas para tratar de que no recidive el keratoquiste. Se pone una prótesis eh, temporal sujetada con ganchos, como lo podemos ver en la imagen inferior. Al inicio se pretende poner una malla, como se ve ahí, una malla de titanio, pueden ver los orificios que les comentaba. Esta malla está diseñada para ponerlo cuando tienen fracturas de cráneo, cuando tienen fracturas de órbita. Los orificios son bastante grandes, fracasó, se disentó, se expuso. Después se optó por hacer una distracción, como ven aquí, se llaman distractores. Se corta el hueso, se fija el distractor y se va aumentando poco a poco el hueso, ¿no? De tal manera que llegando al lugar que queramos, se quita el distractor. Aquí se ve cómo está la fase de retiro del distractor, como si avanzó el hueso, pero quedó pues hay un espacio, ¿no? En medio, un secuestro de hueso en medio, porque se distrajo, pero en medio quedó esa parte perdida. Aún así se diseña poner la cuestión quirúrgica igual guiada por un acetato. Si alcanzan a ver hasta abajo, se ven como si fueran unos provisionales. Esta es la guía quirúrgica que se hizo en base a un encerado. Ya que se ponen los dientes, los implantes, al final quedan expuestos cuerdas de los implantes, entonces se pone un hueso granulado. Y aquí vemos al paso, si no mal recuerdo, como de 3 meses o 4 meses. La imagen superior, pues era al terminar propiamente la fase quirúrgica. La imagen inferior es una vez que ya se integraron correctamente, pues para que ya sea la rehabilitación. Este es otro ejemplo de un paciente que tuvo una pérdida igual por traumatismo. Se hace lo mismo, una distracción, como pueden ver aquí. Una vez que se hace la distracción, se ponen los implantes. Este es un paciente, al inicio cuando les mencionaba que era un paciente que había recibido
un proyectil de arma de fuego en la cara, en este caso en la región de la mandíbula. Él fue atendido inicialmente en algún centro hospitalario. Todas esas placas que ven en sus imágenes, estaba así con la imagen superior, esta igual me las proporcionó el paciente. Yo no lo conocí así, yo lo conocí cuando tenía ya las placas, como se ve en la imagen inferior, colocadas, cuando ya se había hecho un secuestro de hueso exagerado. Se decidió retirar o decidí retirar todas estas placas que ven, porque creo que no funcionaban muy bien y hacían que ya le habían puesto un injerto de hueso cuando hicieron las placas y no, pues pareciera que están ahí dividido el hueso todavía. Entonces se decide quitar todas estas placas que se ven ahí y solo poner solo una, que ahí se ve en la imagen inferior. Pero bueno, una vez que tenemos esta placa, quedamos con una porción sin hueso de la mandíbula, por consiguiente se toma el injerto de la cresta ilíaca, como ven este bloque, para dar el contorno de la mandíbula, para dar exactamente este reborde, tratar de colocar la articulación en su posición ideal, digo, lo más ideal posible. Se va recortando el hueso, porque también vemos no solo el hueso, sino vemos la articulación, ver que quede la cadera glenoidea en la cuestión más anatómica posible. Entonces se coloca el hueso, una vez que se colocó el hueso se fijan los demás y se pone la placa, es una placa de reconstrucción, y esta placa de reconstrucción se fija con solo algunos tornillos, no lleva tantos, por ser una placa pues gruesa que se utiliza precisamente para hacer una reconstrucción. En lugar de tener múltiples placas, solo se utiliza una, y ya al utilizar la placa se hacen los cierres de los abordajes, tanto de la cresta ilíaca como de la parte submental, como ven ahí. Ahora sí, con este paciente se hace una planificación guiada, como la ven, teniendo toda la placa de reconstrucción. Se hace la planificación digital porque es un poco complejo por los tornillos que ya tiene poder no colisionar con ellos. Entonces se hace esta guía quirúrgica, se expone el injerto que al inicio pues era de cresta ilíaca y lo ven como está totalmente integrado. Y bueno, ya después, bueno, la parte protésica no la tengo porque a veces pues, los pacientes ya se van a la parte protésica y no siempre tengo la oportunidad de obtener la parte protésica. Cuando sí, pues se les expongo, cuando yo no la tengo. Pero bueno, aquí está la parte implantológica y de injertos de hueso. Tengo otro, en este caso es otro paciente que, como pueden ver en sus imágenes, le tuve que hacer una hemimaxilectomía porque tuvo una patología. Esta patología se llama mucormicosis. Tuve que hacer una hemimaxilectomía radical porque si no lo hacía así, bueno, tenía la posibilidad de que el paciente se fuera a hacer una mucormicosis rinosinusal, y se fuera a cráneo y el paciente pues muriera. Entonces es cortar toda la mitad del maxilar. Una vez que se cortó el maxilar, ahí se ve cómo es la parte quirúrgica previa a cuando tenía la cuestión del mucormicosis, y el abordaje que trato de hacer lo más conservador posible, lo menos, digamos, invasivo, porque hay otras técnicas donde se corta completamente el labio y se separa toda la piel. Aquí mejor lo hice intraoral. Ya una vez que se recuperó, se tomó un injerto de costilla, se le puso el injerto de costilla en el espacio donde tenía el maxilar perdido, y ya está con la planificación, en este caso, de los implantes. Este caso es otro más, igual, esta patología que se llama mucormicosis. Al inicio se empezaba a quitar solo la lesión, después vimos que no, porque bueno, la lesión ya estaba avanzada. Son cirugías muy invasivas a veces, pero bueno, reitero que hay que darle al paciente, ya le quitamos el maxilar y ahora que ya nada más así, no. Tenemos que darle una solución a su padecimiento, ¿no? Y la solución precisamente una reconstrucción una vez que haya cicatrizado, una vez que ya está la mucosa más sana, se toma injerto de costillas, se hacen unos pilares para que podamos sujetar los implantes, se sujeta con placas y tornillos que se llama osteosíntesis, y aquí estamos en la planificación de la colocación precisamente. Aquí ya está el paciente en la imagen inferior derecha con ya colocado el hueso y ya, digamos, sano el abordaje, y ahora ya estamos con la planificación propiamente de la colocación de los implantes. Aquí voy a concluir con esta imagen. Si reitero, Albert Einstein dijo que el genio existen muy pocos, era uno de ellos. Él era 1% del 99% que es trabajo. Mi opinión es que él era genio, como todo el mundo conocemos. Y bueno, aquí concluyo. Siempre, siempre tenemos un motor que nos conduce a hacer lo que nos gusta.
mi motor es esto, no todo, si tenemos esa distracción que nos hace lograr mejores éxitos quirúrgicos y en nuestra cuestión profesional, hagámosla. Yo tengo diferentes, ahí están las personas que me rodean y que de alguna forma son mi motor. Hasta aquí concluyo, les agradezco mucho su participación el día de hoy a esta plática. Aquí están algunas información mía, aquí están unas redes que actualmente se usan, que es TikTok e Instagram, donde comparto más casos, también los pacientes me autorizan. Están hechos exclusivamente estas cuestiones para compartir y poder discutir algunos temas de pacientes. Será todo por mi parte, no sé si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias, doctor. Sería todo. Ok, si nadie tiene alguna duda, pues bueno, damos, yo creo que por concluido el día de hoy la plática. No sé si alguien quiere agregar algo, alguna información, algo más que pueda yo apoyarles o acrecentar tal vez su duda. No, ninguna. Bueno, con gusto, tal vez nos vemos en una conferencia más. Seguramente voy a estar en Sonora, en Hermosillo, haciendo una plática de articulación y reconstrucción. El que guste, pues bueno, ahí es con digo, es un comercial, también esto es por parte de Hayose, en el Muchas gracias. Congreso de los Odontólogos de allá de Sonora. Muchas gracias por el apoyo, doctor. Pues sea todo por mi parte, que tengan excelente tarde, cuídense mucho y feliz Igualmente, año para doctor, muchas todos. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.